a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, agradecemos esta mañana la bendición que nos das como hijos tuyos de poder edificarnos en tu palabra. Señor, nos regocijamos porque sabemos que toda ella es verdad, no hay ninguna falla, y sabemos que tú a través de ella edificas nuestros corazones y nos guías a través de tu Espíritu a ser obedientes a tus instrucciones. Queremos rogarte que lo que veamos en esta mañana siga edificando nuestras vidas, haciéndonos más como Cristo, y que lo que ahora aprendamos, el ponerlo en práctica también sea a través de la guía de tu Espíritu. Pedimos tu bendición en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro estudio de 1 de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a platicar de los versículos 13 al 17. Y vemos que en este pasaje continúa Pedro hablándonos de todo lo que es esa persecución que estaban recibiendo los que estaban en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que ellos estaban buscando la manera de vivir para el Señor, llevando el Evangelio a los lugares diferentes donde se hospedaban o se quedarían o residirían. Y esto es algo que tenía un cargo profundo el apóstol. Como cada uno de los apóstoles tenía en su corazón el edificar a Cristo, porque ellos habían vivido esta experiencia personal de manera directa con el Señor. Entonces, este hecho de haber compartido con Él tantas enseñanzas, tantos milagros, ellos no tenían la menor duda de que Él era el Mesías esperado, que Él era el Cristo. Lo tenían muy claro. Y ahora lo que les tocaba era esforzarse por darlo a conocer y por alentar a cada uno de los que lo conocían a vivir en esa presencia del Espíritu. Ellos habían experimentado una vida en sus fuerzas, aunque lo habían conocido, y de repente cuando Él muere y resucita, les dice en Hechos 1:8, algo muy importante que debemos tener en cuenta en la vida como creyentes: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre nosotros? Cuando nos arrepentimos y rendimos nuestra voluntad a Él. Entonces, Él nos limpia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entra su Santo Espíritu a morar en nuestros corazones, y de esta manera Él empieza a producir el carácter de Jesús, la vida en amor, que es lo opuesto a nuestra vida de pecado, nuestra vida de egoísmo. Empezamos a vivir en el amor, pero hay que entender esto: es obra de Dios a través de su Espíritu que mora en nosotros, lo va desarrollando. Esto lo experimentaron ellos. Vemos a un Pedro que había negado al Señor 3 veces, aunque decía que no, que él iba a dar su vida por el Señor y demás, lo negó 3 veces. Porque vemos a un Pedro que todavía estaba limitado a su esfera natural, a sus limitaciones de la carne. Sin embargo, cuando recibió el poder del Espíritu, enfrentó a las autoridades judías. Los culpó directamente de haber sido quienes habían crucificado a su Mesías. Los enfrentó directamente con esto y empezó a ver el poder del Espíritu Santo que respaldaba cada una de las cosas que ellos decían respecto de la salvación. Leemos en Hebreos 2:4 que dice: testificando Dios, hablando de la salvación, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Era Dios quien testificaba por medio del Espíritu Santo a través de todas esas señales, todos esos milagros que hacían. Era el testimonio de Dios, de que lo que decían venía de Dios, de que ellos eran mensajeros enviados por Dios para hablarles de esta que era la noticia más importante para el ser humano. Nunca va a existir una noticia más importante para nosotros, la que nos vino a traer el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo, que hay salvación en Él, que hay transformación en el poder del Espíritu Santo para hacernos como Él, que hay una esperanza para este mundo que vive en el pecado, que así camina, que así se conduce, que hay esperanza de una transformación, de un cambio, de una liberación de esa esclavitud que teníamos en el pecado. Y esta la tenemos por medio de Cristo, a través de la salvación. Entonces, Pedro se esmera en hacerles ver cómo tiene que ser el comportamiento del creyente, ya una vez que este es un hecho, que es una relación que tienen con Dios,
y cómo pueden desarrollar ese carácter de Jesucristo y cuál es el resultado que se espera en la sociedad al ver ese carácter de Cristo. ¿Y cuál es el resultado que se espera también en el matrimonio cuando hay un creyente y un incrédulo a través del testimonio del creyente en Cristo? ¿Y cuál es el resultado que debe haber en nuestras demás relaciones, en el trabajo y en cualquier otro tipo de relación, de lo que debe ser el comportamiento del creyente? Y cómo esto trae un efecto evangelizador en las personas que nos conocen, en las personas que nos ven. Pero es vida. Esto no se puede fingir. Esto no lo puede hacer alguien que no lo tiene. Como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues la respuesta lógica es no. Entonces no se puede manifestar vida del Espíritu donde no está el Espíritu. Entonces media vez una persona no rinde su voluntad al Señor, no puede ver esta bendición de la limpieza ante los ojos de Dios, la limpieza absoluta, perfecta de todos nuestros pecados, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreos 10:14, y entonces tener la bendición de poder tener la presencia del Espíritu a través de esta rendición de la voluntad. Viene la presencia del Espíritu y mora en nuestros corazones. Él es el que hace el cambio. Entonces les exhorta a este tipo de situaciones y claro que la gente se va a oponer a esto. Acá fueron lanzados, por decirlo de alguna manera, de Roma porque decían que pues ellos habían sido los originadores del incendio. Tenían que huir por sus propias vidas. Los inculparon de esto. Eso es persecución. El creyente que manifiesta un testimonio en Cristo y no quiere participar de cosas chuecas con el jefe en prejuicio de la empresa, es perseguido también. Ahí hay persecución. El esposo creyente que la esposa se mantiene todo el tiempo molesta, enojada contra él porque quiere que sigan participando de sus pecados, eso también es persecución. Les comenté de aquel amigo que su esposa estaba muy molesta con él cuando él le dice que ya se había convertido a Cristo. Le dijo que si yo me casé contigo porque eras un reventado y ahora me dices que ya te hiciste un santurrón, olvídalo, no cuentes conmigo. Esto es persecución. Finalmente Dios le mostró a la esposa el problema que había y cómo había una gran diferencia entre la vida de pecado y la vida de santidad, y que este amigo ya no le mentía como los demás compadres le mentían a sus esposas, y entonces esta lo trajo también a ella al Señor. Pero es a través de un testimonio fiel que vino al Señor. Es a través de un testimonio fiel que la esposa gana al marido. Es a través de un testimonio fiel también que el esposo gana a la esposa. Todo esto es el resultado de vivir en comunión con el Señor. Y ahora el Señor nos habla por medio de este pasaje acerca de esta situación. Podríamos decir que en este pasaje Pedro muestra cómo enfrentar la persecución sin perder la fe y sin perder la esperanza, manteniendo esto. Ahora, esto lo dice aquí en 1 de Pedro capítulo 3, si fueras tan amable, Edgar, los versículos 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni nos conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien, esta situación que aquí vemos, podríamos llegar a esa conclusión. Si Pedro nos está mostrando o enfrentando, diciendo cómo podemos enfrentar esa persecución, es para que nosotros permanezcamos fieles en Cristo ante la persecución, porque a veces llega a pasar por la mente ese tipo de ideas.
que, híjole, tal vez vivía mejor sin Cristo, etc. Hay una película, no me acuerdo el nombre de ella, hombre, pero trata de un joven que dice cuando pues la chica que le gustaba era incrédula y no le hacía caso a él porque lo consideraba un niño bueno, un niño bonito, un niño bonachón. Entonces él se molesta y un día discute con su padre acerca de eso. ¿Por qué como creyente no puedo ir a las fiestas? Dios me priva de las fiestas. No, Dios te priva del pecado, dice su papá. Y después de esa discusión dice, ¿cómo me gustaría no haber sido cristiano? Y así se acuesta. Pero no le se lo dijo a su padre, sino él mismo se lo dijo, ¿no? Y de repente la película trata de que hay un viento que sopla en la cortina de la ventana y él ya está en una situación como si él no hubiera sido creyente. Y se ven todos los enredos en los que se mete y después clama a Dios que lo salve, que no quiere esa vida y que vuelva a las cosas como estaban antes y finalmente lo rescata, ¿no? Realmente no necesitamos ese tipo de eventos porque nosotros ya lo vivimos. Ya vivimos esa etapa cuando no teníamos relación con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Únicamente hubo problemas, conflictos, daños emocionales, problemas en todos sentidos que vinieron por una vida que estaba inclinada a la esclavitud natural de nuestra carne, a la vida de pecado. Ya lo vivimos. Entonces no necesitamos una situación como esa película. Lo importante es que a veces lo olvidamos y a veces vienen presiones que nos hacen pensar que quizá podríamos salir más airosos si nosotros obráramos conforme a lo que obrábamos antes en el pasado en nuestra misma carne. Pero nunca va a ser así. Y por eso tenemos este ánimo de la palabra. Necesitamos estar en la palabra. Y Pedro les exhorta aquí en ese sentido. Les dice, ¿cómo pueden ustedes permanecer fieles en Cristo a pesar de la persecución? Hablando lo que es correcto y lo que es bueno. Dicen estos dos primeros versículos, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Así que, por tanto, nadie os amedrente. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no pierdan su paz, no se alteren, no quieran anhelar esa vida pasada que por ahí vas a hacer las cosas mejor. Jamás va a ser así. No te preocupes de esto, sino prepárate para servir al Señor. Entonces aquí les dice, ¿quién va a ser aquel que los acuse o les haga algún daño si ustedes hacen el bien? Esto significa que las personas normalmente se detienen a hacerte mal cuando ven en tu vida una vida de integridad. Y Dios nos llama a un fanatismo del bien, a ser fanáticos del bien. Aquí el término que se usa es celotai, que es el término donde viene la palabra celote. Y los celotes eran personas muy celosas, muy fanáticas para mantener la libertad del pueblo de Israel y luchar contra cualquier otro tipo de dominio o de control que no sea el de Israel. De ahí vinieron los macabeos y después continuaron una serie de grupos que se mantuvieron siempre unidos para tratar de llevar a cabo esta independencia del poder. Uno de los apóstoles era Simón, llamado el Celote, o el cananita en otro evangelio se menciona también, y es lo mismo, es el mismo personaje, Simón el Celote. Era una persona que pertenecía a este tipo de grupos. Pero nosotros nos llama a Dios no a ser de ese tipo de grupos, que son fanáticos para la insurrección, sino fanáticos para hacer lo bueno, fanáticos para hacer el bien, aunque esto no nos garantice ausencia de sufrimiento, porque esto también despierta envidias y despierta persecución, pero sí nos libra de mucho mal que viene como resultado de vivir en el mal. Somos librados de eso. Y esto es algo muy importante. Nosotros como creyentes tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos puso en Cristo. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que sufrieron por hacer el bien. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Ahora, este término bienaventurado no significa que eres feliz y que te gozas de las injusticias que padeces, sino que estás haciendo la voluntad de Dios y vas a ser una persona que en la gloria vas a recibir la recompensa de parte de Dios. Recordemos que a mayor sufrimiento va a haber mayor gloria. Aunque nosotros queramos evadir el sufrimiento, muchas veces este nos viene, aunque no lo busquemos, y nos viene por seguir el bien. Tenemos el caso de un hombre que era íntegro, un hombre que se comportaba de una manera impecable, que cuando quisieron buscar algún punto en donde hubiera alguna falta que lo pudiera desacreditar del alto cargo que tenía en ese imperio babilónico, que fuera posible desecharlo por algún mal que él hubiera hecho. Al buscar en su expediente no encontraron ninguna falta. Y tú podrías decir, bueno, lo correcto sería que él hubiera estado en lugar de Nabucodonosor como rey de Babilonia, o en este caso que les estoy comentando, ya del capítulo 6 de Daniel, en el caso el rey Darío. Sin embargo, en esta misma situación, por haberse comportado así, dijeron, no lo vamos a encontrar. Es un hombre demasiado íntegro. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que se pueda dar un testimonio así de un creyente! Es un hombre demasiado íntegro. ¿Quieres tumbarlo a través de presentarle a alguna mujerzuela por ahí que caiga en tentación? Olvídalo, con él no vas a poder. ¿O quieres seducirlo para que a través de la bebida y del alcohol se emborrache y pierda su testimonio? Te van a decir, olvídalo, con él no lo puedes hacer. Que se escuche un testimonio así de la vida del creyente es algo que glorifica realmente al Señor. Y tenemos este caso de la vida de Daniel. No encontraron nada en qué caerle o en qué acusarlo. Y entonces dijeron, tenemos que buscarle alrededor de su Dios para que entonces podamos atraparlo. Y fue cuando le dicen a Darío que él va a ser el único Dios, por decirlo de alguna manera, por un espacio de tiempo, y que cualquiera que pida a algún otro Dios sea arrojado al foso de los leones. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Se mantuvo en integridad. Bien podía haberle dicho a Dios, oye Señor, yo me he mantenido en obediencia a ti, a tus mandatos, tu ley es mi delicia, tu palabra es la norma y la conducta de mi vida. Y ahora por mantenerme en esta integridad, ¿me van a arrojar al foso de los leones? Si él lo hubiera hecho para su propia gloria, él hubiera reaccionado así. Y quizás hasta se hubiera vuelto al pecado. Pero no. Él se mantuvo íntegro porque su anhelo, la vida, lo que motivaba su vida era glorificar a Dios con todo lo que él era y hacía. Esto era lo primordial en su corazón, glorificar a Dios. Entonces lo que él hizo fue que abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Recordemos que esa fue la oración que hizo el rey Salomón cuando edificó el templo. Dentro de las cosas que le pidió a Dios es que cualquier persona que orara en dirección a ese templo, Dios iba a atender la oración. Esto en el Antiguo Testamento. Y entonces así lo hizo y se arrodillaba y oraba delante de su Dios como lo solía hacer antes, 3 veces al día. No le importó. Entonces dijeron, mordió el anzuelo. Lo agarraron y le dijeron, rey, aquí está este hombre que sigue adorando a su Dios, no respeta el edicto que tú has firmado, sellado, así es que al foso de los leones. Le dolió mucho al rey haber sido objeto de esa trampa que le tendieron a Daniel. Buscó librarlo por muchas formas, aquellos atrás de él para que no lo hiciera, para que se llevara a cabo la eliminación de Daniel. No pudo hacer nada y le dijo, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, qué testimonio, que Él te salve. El rey no pudo ni comer, no pidió música, nada, se acostó en ayunas. Inmediatamente cuando clareó al día siguiente, él fue al foso de los leones. Y tembloroso le dijo Daniel, el Dios al que tú constantemente sirves, ¿te pudo salvar?
Imagínate lo que sintió cuando escucha de adentro del foso esa voz de Daniel que le dice: oh rey, para siempre vive. Mi Dios ha enviado su ángel y cerró las bocas de los leones, porque ante él yo soy inocente y ante ti también. Tú sabes que no he hecho nada para merecer esto. De gusto el rey manda sacarlo y echan a todos los que habían hecho caer al rey en esa trampa y no habían llegado ni siquiera al fondo del foso cuando ya los leones lo estaban devorando. Padeció por causa de la justicia, pero se mantuvo firme. ¿Y el resultado cuál fue? La gloria a Dios. Dios se glorificó en su vida. Y Dios se glorificó a tal grado que seguramente no solamente los ojos de Darío, porque él puso que cualquiera que no sirva al Dios de Daniel sea arrojado al foso de los leones. Él quería que todos creyeran en el Dios de Daniel, porque ¿qué Dios había hecho eso? Todo lo que trae como consecuencia el mantenernos firmes en la verdad de Dios a pesar de la persecución. Sí, el mantenernos en integridad, el ser fanáticos del bien, no nos libra en muchas ocasiones de la persecución, pero nos libra de muchos otros males que son peores que eso. El mundo debe conocernos como personas de integridad y de justicia, personas íntegras y justas. Eso es lo que debemos ser ante los ojos del mundo. Lo que pudieron ver con Daniel y lo han visto con muchos otros creyentes a lo largo de la historia, ha sido eso. El poder de Dios obrando en la vida de esa persona, en la vida del creyente, manifestándolo en integridad, manifestándolo en acciones de justicia. Y una cosa que debemos tener clara nosotros es que es mejor sufrir por hacer el bien que ser cómplices del mal. Y entonces bienaventurados seréis. María no fue bienaventurada cuando le dice el Señor bienaventurada porque iba a ser muy feliz, porque iba a venir el Mesías a través de su vida y que iba a ser toda su vida felicidad y gozo, porque también se le anunció que ella iba a padecer mucho, porque Él iba a venir a dar su vida por nosotros. Esa era la misión del Señor Jesucristo y sufrió mucho, pero esa gloria la iba a recibir allá en la eternidad. Y nosotros como creyentes, algunos fueron librados, como en este caso Daniel. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego también, ellos tenían muy claro el mandamiento de no tener otra imagen ni adorar a otra imagen, ni inclinarse ante otra imagen. ¿Y qué vemos? Que el rey Nabucodonosor, como él era la cabeza del sueño del capítulo 2, él hizo una imagen de oro para que todos la adoraran. Al negarse estos tres hombres, recibieron la consecuencia que había determinado el rey para todo aquel que se negara a hacerlo: al horno de fuego. Los que los llevan al horno de fuego fueron alcanzados por las llamas y murieron. Para que no creas mentiras que sacan, que nada más le llegó el gas, etc. En mi país chocó una pipa, extendió el gas a más de 200 metros cuadrados. Sí, mucho más, 300 metros cuadrados. Y esta pipa se ve el humo blanco y 5 segundos después la flama. Y a todos los que les alcanzó el gas, los incendió. Tú vas corriendo, respiras, porque tienes que respirar por reflejo, te respiras el gas, hasta allá se va el gas, hasta allá se va la flama, te quema. Estos hombres, al ser arrojados, ellos sabían que era por causa del Señor. Era persecución que estaban padeciendo por causa del Señor, por causa de la justicia. Y no les importó que los lanzaran al horno de fuego. Dios decidió librarlos y ni un cabello se quemó, ni olor a humo tenían. ¿No te goza el saber el poder del Dios que tienes como Padre? Gracias a Cristo y gracias a haberle rendido tu voluntad a Él. Por eso leemos en Romanos 8:31 que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros,
ese poder, el Todopoderoso, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Pero aunque padezca persecución, si la voluntad de Dios así lo quiere, bienaventurado soy. Veré el poder de Dios, veré la liberación de Dios. Qué hermoso es esto, porque mira, cada aspecto que Dios nos pide en su palabra, cuando nosotros la obedecemos, siempre vamos a ver la mano de Dios, la bendición de Dios, y siempre el diablo nos va a tratar de poner alternativas distintas a lo que está directamente, la instrucción directa de su palabra, para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, te privas de ver la mano de Dios en tu vida, la mano en el poder de Dios, los milagros de Dios. Y no hay mayor gozo en nuestras vidas como creyentes que ver eso, el poder de Dios, la mano de Dios en nuestras vidas. Por eso la exhortación del apóstol Pedro: señores, manténganse fieles al Señor, haciendo el bien a toda costa. Aunque ustedes estén siendo perseguidos, manténganse haciendo el bien a toda costa. Siempre hablen o hagan lo que es correcto. Siempre hagan lo que es bueno. Y más aún todavía, hagan lo que es moralmente correcto. Hagan lo que es moralmente bueno. Porque aunque las leyes te respalden para hacer algo que no es moralmente correcto, aunque sea legalmente correcto, no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que es moralmente correcto, lo que agrada a Dios. Aunque la ley me lo permita hacer, voy a hacer lo que agrada a Dios, lo que glorifica a Dios. Y entonces vemos esa liberación, vemos esa mano y vemos ese bienaventurados sois, ¿verdad? Y no nos causa ningún deseo de amedrentarnos o de conturbarnos por hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está conmigo. Entonces, ¿de qué temeré? Hay muchos versículos en la Biblia que nos alientan a no temer. No temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. No temas, no te amedrentes, no te conturbes. Yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas son promesas hermosas que Dios nos da para mantenernos en esa firmeza. Pero también vemos que la forma para que nosotros podamos mantenernos firmes ante la persecución, firmes en Cristo, sin comprometer la fe, sin arruinar nuestra esperanza, la forma de hacerlo es santificando a Cristo en nuestro corazón. Dice en el versículo 15, vamos a leer el 15 si fueras tan amable, Osvaldo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces la primera parte dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Cristo debe ser el dueño absoluto de nuestro corazón. No permitas que otras cosas le roben el lugar que le corresponde. Y es fácil que suceda esto. Muchas veces todas las presiones del mundo resultan en cierto tipo de persecución, porque lo que tienen como misión es que Dios no sea lo más importante, sino sea como una religión, como algo más de lo que tienes en tu vida. Que tienes tu familia, tienes tu trabajo, tienes tus amigos, tienes tu club, tienes a tu iglesia y tu religión, y todo esto es parte de tu vida. Cuando Cristo es el dueño de tu corazón, todo gira alrededor de Él. Todas tus relaciones, todo lo demás que te dije en un principio, gira alrededor de Él porque Él es el dueño absoluto de mi corazón.
Y cuando Él es el dueño absoluto del corazón, el que ama a Cristo más que a su propia vida, estás preparado para enfrentar correctamente la persecución. Leamos lo que dice en Gálatas 2:20, si fueras tan amable, Edgar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo tenía Pablo muy claro. Seguramente Pedro también y todos los demás apóstoles lo tenían muy claro. Ahora sus vidas era Cristo. Y así como lo dijo Pablo, lo ha dicho cada creyente que entiende este mensaje con claridad. Ya entendí, Señor. Mi vida es que tú seas manifestado a través de mis acciones. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Él es el dueño absoluto de mi corazón. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi familia, en mi sociedad, con mis amigos, en la iglesia. Él es el centro, Él es el dueño absoluto de mi vida. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Cómo me amó? Dio su vida por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó en la cruz, así me amó. Por eso ahora yo quiero amarlo y dejarle ese papel de ser el dueño absoluto de mi vida y quien guíe en cada una de mis acciones. ¿Tú crees que Él se puede equivocar? ¿Que Él te pueda dar algún consejo errado? ¿Acaso no entendemos esta perfección de Dios, que todavía nos arriesgamos a darle lugar a nuestra carne para que obre en alguna de nuestras acciones? ¿Qué es lo que hace nuestra carne cuando la dejamos fluir? Destruye siempre. Mi vida, mis relaciones, todo lo destruye. Esa es la carne. Pero parece que no lo sabemos. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que el pecado ciega. Y aunque lo sepas, cuando das lugar a dejar la ira, a dejar todo lo que es contrario al amor de Dios, cada vez que dejamos que esto ocurra, somos cegados en que Él debe ser el dueño de nuestra vida. Es momento de pedirle perdón a Dios y pedirle que te dé victoria sobre este aspecto carnal para que Él sea glorificado a través de tus acciones. Porque Él quiere ser glorificado en cada área de nuestras vidas, matrimonio, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, si es que te va bien, ¿verdad? En esta vida. Tu papá tiene bisnietos nada más, ¿verdad? O también ya tataranietos. Bisnietos. El papá de Antonio tiene 100 años. Larga vida. Pero lo hermoso es que nosotros podamos dar un testimonio claro del Señor, definido del Señor, haciéndolo el dueño de nuestra vida. ¿Y acaso no nos dice el primer mandamiento esto? Vamos a recordarlo en Mateo 22, 37 y 38, si fueras tan amable, Osvaldo. ¿22, 37 y 38? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Entendemos a lo que se refiere ser el dueño absoluto de tu vida? Amarlo con todo el corazón, alma y mente, dice aquí. En Marcos añade fuerzas, con todo tu ser, amarlo, hacerlo el dueño de tu vida. Que va a jalar mi carne en no perdonar a alguien, sí, él no guarda rencor, el amor no guarda rencor, pero la carne sí. Que quiere reaccionar, sí, hay que clavarla en la cruz. Es momento de orar a Dios. Padre, perdóname.
que lo siento, pero dame la gracia de desprenderme de esto para manifestar el amor de Cristo. Pero primero hay que orar. Cuando no, te enciendes, gritos, problemas, conflictos y demás. Así es la carne, no va a cambiar. No esperes un resultado diferente más que destrucción, no va a cambiar. Cuando a mí me ha pasado, llego con el Señor a darme de golpes en la cabeza. ¡Ay, qué testarudo! ¡Qué cabeza tan dura!, ¿no? Que ya lo sé y lo volví a repetir. Señor, libérame, haz que tu espíritu se manifieste. Libérame de este pecado, libérame de esa esclavitud del pecado. No hay otra forma más que clavarla en la cruz. Mantenerla clavada en la cruz. Y entonces nos libra de esto. La esperanza de la salvación siempre va a sostener al creyente en medio de la persecución. Sé a dónde voy, sé lo que me espera. Cuando estaban por matar al apóstol Pedro, él sabía lo que le esperaba, una muerte de cruz, una muerte lenta. Él pidió que lo clavaran boca abajo porque no era digno de ser clavado como su Señor. Dice la tradición que primero sacrificaron a su esposa o la mataron y le dijo: acuérdate del Señor. Esta era la idea. Puestos los ojos en el cielo, acuérdate del Señor. Y sabía que iba a partir a su gloria. Lo vieron, convivieron con Él. Todos esos milagros los dejaron completamente seguros, sin una pizca de duda de quién era Él, el Mesías. Y luego, después de crucificado, resucitó. ¿Vieron cómo lo hicieron papilla? Juan lo vio. Juan estuvo ahí. Ya su rostro no parecía el de ningún ser humano, del trato tan brutal que fue objeto, pero no le podían quitar la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando todo lo hubo cumplido, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado a la cabeza, entregó Él el Espíritu. Murió. Y lo vieron resucitado. Le vieron las marcas de los clavos en las manos, en los pies. Le dice a Tomás: mira, mete tu mano en mi costado y tus dedos en mis llagas, y ya no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué fue lo que hizo Tomás? Señor mío y Dios mío. Esto es lo que Dios espera de cada creyente. Ser el dueño absoluto de tu vida. Señor mío y Dios mío. Señor mío, quien manda mi vida ya. Él gobierna, tú gobiernas en mi vida. Eres mi Señor. Sí, Tomás, porque lo viste, creíste. Bienaventurados nosotros, los que creyeron sin ver. Y le creemos por todo lo que está escrito, toda la evidencia de lo que está escrito. Él es Dios y en Él podemos descansar. Y aunque vengan persecuciones, no temeré, no me conturbaré, porque tú eres el dueño de mi vida y a ti te debo todo lo que soy y tengo. Así es que, Señor, gobiérnala, dirígela, úsame para alcanzar a otros, dando un testimonio correcto de ti. Y entonces Dios nos usa y vienen almas al Señor, porque lo ven en tu vida, lo ven a través del fruto de tu vida. Qué hermoso poder dar este testimonio del Señor así, de esa manera definido. Sino santificad a Dios en vuestro corazón. Y debemos responder con mansedumbre y defender la fe cada momento que tengamos la oportunidad de hacerlo. Veamos la segunda parte. Vamos a leer todo otra vez, si fueras tan amable, no me acuerdo quién sigue. Edgar. El versículo 15.
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados, debemos estar listos para dar razón de esta esperanza que tenemos, para dar razón de lo que hemos creído, para dar razón de ese poder que hay en nosotros, que nos permite vivir diferente a lo que éramos y diferente a lo que es el grueso de la gente, el grueso de la humanidad. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos preparamos para esto? Nos preparamos a través del estudio de la palabra y de la oración. No podemos librarnos de esto. Una persona que me dice que es un hijo de Dios, que es un creyente, y no acude a la palabra día con día, es que no ha entendido la importancia de estar preparado para poder manifestar o compartir con otras personas su gloriosa salvación y ser objetos de ese gozo que nos da de traer almas a la eternidad, almas a Cristo. Dios quiere que estemos preparados y esta preparación es a través de la lectura de la Biblia, pero también del estudio diligente de la palabra de Dios. Dios despierta esta fidelidad. El discipulado que tenemos tiene como propósito esto: ayudarnos a entender la palabra de Dios. Cada estudio nos permite fortalecernos en el conocimiento de Dios, en el poder de Dios. Y el discipulado no es nada más lo que te transmito de lo que está escrito, sino de vida y de experiencia que tenemos como creyentes. Compartimos esas bendiciones de Dios, compartimos ese poder de Dios, compartimos ese resultado de haber sido obediente en la palabra de Dios para retar a cada persona que Dios nos confía a que también vivan en el Señor, confíen en el Señor y vean el poder de Dios en sus propias vidas. Pero no nos podemos zafar de esto. Necesitamos tener este tiempo devocional con celo, con regularidad, con constancia. Leer cada día la palabra de Dios y platicar con Dios. Porque esto se desarrolla, este conocimiento desarrolla en nosotros ese poder para presentar con mansedumbre y reverencia este mensaje. El testimonio debe ser dado con mansedumbre. ¿Y qué significa esto? Significa con humildad, con amor, no con algún sentido de superioridad, siempre hablando del nosotros, no de tú. Tú eres un perdido, tú vas a ir camino al infierno. Esto cierra las puertas. A un amigo que una vez le testificó a una persona, fue una campaña que hicimos y yo testificándole a otra no pude evitar escucharlo, la forma tan dura como le estaba hablando a esa persona, pues yo prácticamente sentía como que él no quería que se salvara, de la forma tan dura como le hablaba. Somos exhortados a presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Tenemos que hacerlo con humildad y con amor, presentándonos como nosotros. Mira, nosotros como humanos somos pecadores, somos así, etcétera, etcétera. Dios nos da la oportunidad de cambiarnos, ¿sí? Gracias a Dios yo acepté a Cristo hace tanto tiempo. ¿No te gustaría aceptarlo también a ti? Con mansedumbre y reverencia, con humildad, con amor, pero también con temor de Dios. ¿Qué significa eso? Con reverencia a Dios, con dependencia de Dios. Tú puedes ser la persona más elocuente, presentar de la mejor manera el mensaje de salvación, pero si no hay temor de Dios en tu vida, ¿qué le puedes transmitir? ¿Qué cambio lo puedes invitar? Pero si hay temor en tu vida, se ve a través de tus acciones. Tú puedes ser el más claro en lo que le prediques, pero si Dios no tocara ese corazón, no podrías lograr nada. Hay dependencia absoluta de Dios. Señor, reconozco, yo soy un instrumento tuyo. Permíteme compartirle a esta persona, pero que sea tu Santo Espíritu quien lo convenza, como fue el mismo Santo Espíritu quien me convenció a mí. Y cuando Él venga, dice en Juan 16, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
¿Quién? Está hablando del Consolador, está hablando del Espíritu Santo. Él es el que convence. Tú eres el instrumento, pero a través de un comportamiento correcto, hablando lo que es correcto y lo bueno, dejando que Cristo sea el dueño absoluto de tu vida, les presentas con claridad el mensaje del Evangelio y entonces la persona ve testimonio, ve humildad, ve amor, ve esto, tú sabes que es Dios quien lo va a tocar. Soy tu instrumento, Señor, solamente. Guíame y tócalo, alcánzalo. Y entonces vemos el resultado de Dios. Claro, nos gozamos al ver ese resultado. Porque desde que nos convertimos anhelamos lo mismo que Dios anhela. Porque tienes totalmente claridad de que todos aquellos que no tienen relación con el Señor viven un verdadero infierno. Bueno, un cachito del infierno, el verdadero infierno. Es el mayor desastre. Y por ese cargo les pedimos, conviértanse al Señor. Arrepiéntase y conviértase al Señor. Esto puede cambiar, sus vidas aquí pueden cambiar, pero lo más maravilloso que va a cambiar es que al morir van a ir a la eternidad, a la gloria de Dios, al cielo, ya no al infierno. Y Dios nos usa, Dios nos quiere usar, pero tenemos que presentar de esta manera su evangelio. Leamos ahí en 2 Corintios 5:20, si fueras tan amable, Osvaldo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Humildemente, somos embajadores. Estamos llevando el mensaje de nuestra patria celestial, encomendado por nuestro Dios. No presidente, no, el Dios del universo. Os rogamos humildad, os rogamos amor, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. No hay otra forma de tener una vida diferente. No existe. No existe. Solamente Él puede cambiar el corazón. Tú me dirás cualquier cosa, que la psicología, que no, nada. Ninguna otra religión, porque en ningún otro hay salvación, más que Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz. Es lo único que puede salvar al hombre y cambiar su corazón. Por eso la exhortación de Pedro. ¿Tú crees que Pedro no conocía a los filósofos de la época? Que decían sus filosofías y sus ideas para tratar de ayudar a la gente, y sabía perfectamente que el único que podía cambiar la vida era el Señor. Pablo, aquel titán que conocía el Antiguo Testamento y que fue un gran instrumento para predicar el Evangelio a los gentiles, ¿tú crees que no lo sabía? Pero nos dice en Filipenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Ahí está el diablo, el engañador. Ahí tenemos su palabra, la verdad de Dios, para no ser engañados. Leemos también, creo que es 1 Corintios 2:11 o 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No las ignores. Llénate de su palabra, llénate de su verdad. Y Dios te mantendrá entonces como ese instrumento útil. ¿Y cómo es que te usa como un instrumento útil? Habiendo limpiado tu vida, habiendo limpiado tu corazón, habiendo transformado tu vida, habiendo transformado tu corazón y manteniéndote con una limpia conciencia. Dice finalmente en 1 Pedro 3, 16 y 17. Edgar. Teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Una conciencia limpia, ¿de dónde viene? ¿De una vida que juega con el pecado? Imposible. De una vida santa y recta. De ahí viene una limpia conciencia. ¿Y cómo puedo tener una vida santa y recta? Bueno, ya hemos visto que primero por medio de la salvación, pero a través de esa comunión con Dios, leyendo su palabra y orando cada día, voy entendiendo el corazón de Dios, voy conociendo lo que le agrada y lo que no, lo que es pecado y lo que no, y entonces vivo esa vida de santidad, apartado del mundo para Dios, apartado de aquello que me contamina para hacer la voluntad de Dios, para vivir en comunión con Dios. Entonces vivo en esa vida de santidad apartado y recto en el sentido de que no llevo una doble vida, ¿verdad? No aparento algo con las personas y luego otra cosa en la calle. A veces las personas creen que esa es la forma correcta de vivir. Hay quienes te aconsejan, mira, no le causes dolor a tu esposa, mira, que no se entere nada más de que tienes tus aventuras, nada más busca que no se entere. Esa es una doble vida. ¿Y ustedes creen que nos podemos esconder de Dios? Jamás. Nosotros no nos podemos esconder del que llena todo, de que es la vida, del que sustenta su creación. Jamás nos podremos esconder. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Creo que es Jeremías 23, 24. Ahí se los confirmo. Pero es una gran verdad. Él lo llena todo. De Él no nos podemos esconder. Y no va a haber bendición si nosotros tenemos una doble vida. Jamás. Tú dirás, no, pero sí tengo lo que yo quiero, etcétera. No. Al corazón nadie lo engaña. No hay paz. Nunca va a haber paz en un corazón que vive una doble vida. Que dice ser creyente y vive en la vida de pecado. Que dice ser creyente y hace malos negocios. Que dice ser creyente y acepta los tragos. O que dice ser creyente y anda con otras mujeres. Eso no es posible. No solo Dios lo ve, sino también esto genera conflictos, problemas, destrucción. Alguien que continúa caracterizado por estas acciones en la continuidad en su vida, es alguien que manifiesta que no ha nacido de nuevo. Porque cuando el Espíritu Santo vive ahí, estas son las cosas que lo mueve a rechazar. Y yo no lo quiero hacer porque no quiero ofender a mi Señor, aquel que dio su vida por mí y que ha transformado mi corazón. No lo quiero hacer. Pero esta es la gran diferencia. El que ha escuchado pero no le ha rendido su voluntad a Dios, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y entonces está en esa constante batalla. El que ya le rindió su voluntad a Dios, ya no tiene ese conflicto. Ahora quiere, subrayo esta palabra, es voluntad, es tu libre albedrío. Quiere hacer la voluntad del Dios soberano y todopoderoso. No entran en contradicción. Este Dios todopoderoso tiene el poder para cambiarnos a través de su Espíritu. Es su poder. Por eso es que necesitamos vivir esa vida santa y recta para tener esa conciencia limpia. ¿Y sabes qué pasa como efecto? El buen testimonio siempre va a avergonzar a los perseguidores. Siempre. Aunque venga persecución, serán avergonzados. Imagínate a Nabucodonosor con toda su ira. Enciendan más el horno de fuego. Aviéntenlos. Quiero ver cómo claman perdón, cómo se tuestan estos desdichados que no quisieron hacer mi voluntad. Y cuando los ve, y ve que se están paseando, y ve que no nada más eran 3, sino que eran 4,
Y el cuarto tiene el aspecto del Hijo de los dioses. Con vergüenza. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, venid, salid. Eran íntegros, padecieron por su fe, pero Dios se glorificó en ellos. Esto realmente glorifica a Dios. El hacer su voluntad, aunque suframos por hacer el bien, le agrada a Dios. Y aunque suframos hasta la misma muerte, Daniel fue librado. Sadrach, Mesach, Abednego, Misael, Azarías y Ananías fueron librados. Pero ¿qué diremos de Esteban? Por enfrentarlos a su pecado y a su necesidad del Señor, lo apedrearon. ¿Y qué fue lo que le dijo antes de morir? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y entregó el Espíritu. Pero cuando lleguemos al cielo, veremos a Esteban y a muchos que como él dieron su vida por causa del Evangelio en un lugar glorioso, con una gloria impresionante, que sabremos por qué. Eso es lo maravilloso del cielo. Aquí la carne tiene envidia, allá ya no existirá la envidia, porque sabrás por qué cada uno está en el lugar que está allá en la eternidad. Lo tendremos claro. Y no habrá envidias, habrá gozo. Entonces, el punto es que realmente el creyente que permanece fiel al Señor es aquel que se mantiene en la confianza absoluta de que está protegido por el Señor. Que Cristo es el tesoro más valioso que tiene en su vida, de la cual quiera ser el dueño de su vida. Y que el Espíritu Santo lo fortalece para cada decisión que va a tomar con el propósito de glorificar a Dios. El creyente fiel experimenta esto. Y este era el cargo que tenía Pedro por dejar en claro en estos creyentes que estaban padeciendo persecución. Siempre la persecución viene por causa de vivir en la justicia, pero te mantendrás firme. Eso es lo importante. En la comunión con Dios y en la oración, en el estudio de la palabra, te mantendrás firme y el poder de Dios te librará. Para que un diamante pueda surgir del carbón, tiene que ser sometido a una presión y a un fuego tan intenso del cual haga brotar el diamante, del carbón, el diamante. Y es una hermosa piedra, pero el proceso es demasiado duro, podríamos decir, para que esto suceda. Presión y fuego para que esto suceda. Pero lo mismo pasa en nosotros como creyentes, que lejos de que esto nos destruya, hace que brille el carácter de Cristo en la vida del creyente. Sí, vamos a enfrentar presión de la persecución. Vamos a enfrentar el fuego de la oposición de los enemigos del Señor. Pero el Señor, a través de su Espíritu, nos va a mantener firmes, porque la única forma de ser transformados de carbón a diamante es a través de las pruebas. Y siempre hay un propósito de parte de Dios en las que nosotros enfrentamos. Lejos de reclamarle, estarás consciente de esta bendición que puedes tener como hijo de Dios, de ver más claro el carácter de Cristo en tu vida y mayor regocijo, y no se diga ya lo que nos espera en la eternidad. No perdamos el enfoque. Lo importante es el Señor y lo importante es lo que nos espera en la eternidad. Esto, la tierra, lo que vivimos aquí, es un sueño, es una nube, es un soplo, es bien breve. Aquello es eterno. Vamos a hacer una oración para terminar.
Gracias, Padre amado, porque solamente tú puedes hacer posible esa transformación en nuestras vidas, de carbón a diamante, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Gracias, Padre, porque para eso enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en nuestro lugar, ahí en la cruz del Calvario. Es muy sencillo entender que lo único que tenemos que hacer es rendirte nuestra voluntad. Pero qué terrible esa lucha interna donde creemos que nosotros vamos a hacer las cosas mejores que tú. Donde queremos hacer concesiones y pruebas con el pecado para ver si realmente es más disfrutable que la comunión contigo. Señor, gracias porque tú eres el que quebrantas cada corazón, cada vida, para podernos convencer del error en que vivimos, del error en el que estamos, al ser dioses para nosotros mismos, al gobernar nuestras vidas a nuestro antojo. Solo tú puedes convencernos de dejar ese estilo de vida para venir a tus pies y disponer nuestro corazón a hacerte el dueño de nuestra vida, para hacer tu voluntad. Gracias por cada corazón donde tú has obrado ese cambio y confiamos que también lo seguirás haciendo en los que aún se resisten a rendirse a tus pies. Úsanos en todo esto, Señor. Permítenos darte a conocer a través de una vida santa y recta. Y permítenos ser instrumentos útiles en tus manos, preparándonos cada día a través de tu palabra y confiando totalmente en ti a través de la oración. Pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces nada más les recuerdo que este próximo sábado tenemos nuestra reunión de matrimonios. Denle una repasadita si ya leyeron el libro de los 5 lenguajes del amor. Esto es muy útil para nuestra relación matrimonial y si no lo han leído, léanlo. Es muy bonito la forma como esta persona encontró estos diferentes lenguajes para que veas la bendición que es mostrar el amor a tu cónyuge como esta persona percibe que es amada. Y lo mismo a la inversa. Esto hace una relación gloriosa. Así es que tengan un excelente domingo, que el Señor los bendiga y primero Dios nos vemos con los matrimonios el sábado y con los demás el domingo. Hasta luego.